El día de hoy vamos a hablar del marco jurídico de la restitución de los derechos sociales de los nicaragüenses. Para hablar del ordenamiento jurídico nacional, tenemos que partir de la Constitución Política de la República de Nicaragua. La Constitución Política es la ley suprema, la Carta Fundamental, la ley madre de la cual derivan, emanan y están supeditadas todas las leyes de la República. La Constitución ocupa una posición de supremacía. Está en la cúspide del ordenamiento jurídico, nuestra ley suprema. Y la Constitución contempla todos los derechos de los cuales el pueblo de Nicaragua es titular, todos los derechos de las personas, las familias, las comunidades y todos los grupos humanos, los derechos individuales, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos culturales y los derechos ambientales, entre otros catálogos de derechos que están contemplados en la Constitución. Decíamos que la Constitución también contiene los derechos de grupos humanos específicos. Nos referimos a los derechos de la niñez, los derechos de las mujeres, de la juventud, de las personas con discapacidad, de las personas adultas mayores, de las personas pertenecientes a los pueblos originarios y afrodescendientes, de todos los grupos humanos sin discriminación alguna, porque los derechos constitucionales se reconocen para todas las personas, sin discriminaciones de edad, de sexo, de origen social, de condición cultural, de condición física, biológica o psicológica, de creencias religiosas o cualquier otra condición humana. Pero bien, el día de hoy vamos a hablar particularmente de los derechos sociales que están contemplados en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico nacional. Los derechos sociales son aquellos derechos que contribuyen a mejorar las condiciones de vida, el nivel de vida, los estándares de vida del pueblo de Nicaragua. Y los derechos sociales están contemplados en el título cuarto de la Constitución, que versa sobre los derechos, garantías y deberes del pueblo de Nicaragua. Y van del artículo 56 al artículo 69 de nuestra Constitución, en donde se contempla el Estado prestará atención especial en todos sus programas a las personas con discapacidad y a los familiares de caídos y víctimas de guerra en general. Reza la Constitución que los nicaragüenses tienen derecho al trabajo acorde a su condición humana, que todos los nicaragüenses tienen derecho a la salud y a la educación, que también los nicaragüenses tienen derecho por igual a la salud y que el Estado debe de establecer las condiciones básicas para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud. Expresamente plasma la Constitución que le corresponde al Estado dirigir, organizar los programas, servicios y acciones de salud, promoviendo la participación popular en la defensa de la misma, y que los ciudadanos, las ciudadanas, tienen la obligación de acatar las medidas sanitarias que el Estado determine. Asimismo, nuestra Constitución señala que los nicaragüenses tienen derecho a un medio ambiente que sea sano, y que el Estado tiene la obligación de crear políticas y programas para su preservación, conservación, recuperación. Nuestra Constitución consigna el bien común supremo y universal para todos los demás bienes. Y ese bien supremo, universal, común, es la madre tierra. O sea, nuestra ley fundamental
reconoce a la Madre Tierra como un ser vivo, sujeta de dignidad, que debe de ser cuidada, protegida, respetada, amada. Nuestra ley fundamental reconoce que la Tierra forma con la humanidad una única identidad compleja y que se comporta como un sistema autorregulado, compuesto por diferentes elementos físicos, químicos, biológicos y humanos, que la hacen propicia para la producción y la reproducción de la vida. En esta simbiosis entre humanidad y tierra debemos de rescatar y proteger los ecosistemas con especial preocupación en la biodiversidad ecológica, biológica, ambiental. La nación nicaragüense debe adoptar patrones de producción, consumo que garanticen la vitalidad y la integridad de la madre tierra, la equidad social en la humanidad, el consumo responsable y solidario y el buen vivir comunitario. El Estado de Nicaragua hace suya la declaración del texto íntegro de la Declaración Universal del Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. Texto que fue corredactado por el teólogo y filósofo Leonardo Boff y por el padre Miguel Descoto Brockman, nombre que lleva esta casa abierta, la casa Miguel Descoto Brockman, que pertenece a la universidad, a la UNAM Managua. El padre Miguel Descoto, canciller de la dignidad, canciller de la paz, fue uno de los redactores de esta carta que reconoce los derechos de la madre tierra. Están entonces estos derechos dentro de los derechos sociales de los nicaragüenses. También en este apartado constitucional de los derechos sociales se integra que los nicaragüenses tienen derecho a un seguro social que garantice su protección integral y que desde el seguro social se deben de crear programas dirigidos a las personas con discapacidad para su rehabilitación física, su rehabilitación psicosocial, profesional y para su ubicación laboral. También nuestra Constitución, dentro de la sección de derechos sociales, dentro del capítulo de derechos sociales, integra el reconocimiento de que los nicaragüenses debemos de estar protegidos contra el hambre y que el Estado tiene la obligación de crear programas que aseguren la disponibilidad de los alimentos, así como su distribución equitativa. Sigue el enunciado, sigue el listado de derechos sociales, dentro de los cuales está contemplado también los derechos a una vivienda digna, una vivienda segura, que garantice la privacidad familiar, y el Estado debe de garantizar la realización de este derecho. También los nicaragüenses tienen derecho al deporte, a la educación física, a la recreación, al esparcimiento, y el Estado tiene la responsabilidad de crear programas para materializar este derecho y para garantizar la participación de la población en el ejercicio de estos derechos lúdicos, del derecho al deporte, a la recreación. Los nicaragüenses tienen derecho a la información veraz y dentro de este derecho se contempla que los nicaragüenses deben de tener las condiciones para buscar, recibir, difundir informaciones, ideas de manera oral o por escrito, gráfico o por cualquier otro procedimiento de su elección. Es un deber, es un derecho informar con responsabilidad social. Es decir, no solamente es informar y comunicar, sino que hacerlo de forma objetiva, apegado a la verdad y con responsabilidad social, apegados a los mismos preceptos, principios de la Constitución. Es decir, en nombre de la libertad de información,
no se pueden violentar derechos. En nombre de la libertad de información no se puede alterar la democracia o el orden constitucional mismo, como trataron de hacerlo, por ejemplo, en el intento de golpe de Estado fallido del año 2018. Es decir, la libertad de información y de comunicación termina donde comienzan los derechos de las otras personas o de las otras colectividades. No se pueden violentar derechos humanos y no se puede alterar la paz, la seguridad, la tranquilidad y el orden público desde espacios informativos. La información y la comunicación debe de contribuir entonces, a la luz del artículo 67 de la Constitución, que plantea que se debe informar con responsabilidad social, la garantía de la convivencia pacífica de los nicaragüenses. Y dice la Constitución, todas las personas, tanto de forma individual como colectiva, tienen derecho a manifestar sus creencias religiosas en privado o en público mediante culto, mediante diferentes expresiones de culto, prácticas y enseñanza. Y nadie puede eludir la observancia de las leyes ni impedir a otro el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes invocando creencias o disposiciones religiosas. Es decir, igual que el derecho a la libertad de información tiene un límite, también los derechos religiosos tienen un límite. Por ejemplo, alguien en nombre de un derecho religioso no puede practicar el sacrificio a la vida humana porque estaría violentando un derecho humano. Entonces, los derechos tienen sus límites que están contemplados con los deberes de otras personas y con los derechos de otras personas y colectividades. Debemos decir que cada uno de estos derechos constitucionales fueron creados en la primera etapa de la Revolución. La Constitución política vigente fue elaborada y aprobada en la primera etapa revolucionaria. Se aprobó la Constitución en 1986 y entró en vigencia en enero de 1987. Es decir, tenemos este catálogo de derechos porque la Constitución es hija de la Revolución. La Revolución dio a luz esta ley suprema que contiene esta diversidad de derechos, y esos derechos fueron contemplados en la Constitución producto de un proceso de consultas que se hizo con diferentes sectores de la sociedad, producto de un estudio de derecho comparado y producto de las buenas prácticas del gobierno sandinista en la primera etapa de la revolución. Todas esas buenas prácticas y todas esas conquistas fueron incorporadas al texto constitucional y esos derechos se venían cumpliendo y se venían aplicando en los años 80, cuando la presidencia de la República estaba bajo la titularidad del comandante Daniel Ortega. El comandante Daniel Ortega era parte de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1979 a 1984, coordinador de esa Junta de Gobierno, y luego de 1984 a 1990 ejerció la presidencia de la República. Entonces, esos derechos eran vivos, se materializaron en el gobierno sandinista y se incluyeron al texto constitucional. Luego vino el neoliberalismo que sepultó todos estos derechos que acabo de mencionar. Y luego, en el 2007, al regresar al poder el Frente Sandinista, bajo el liderazgo del comandante Daniel, todos estos derechos sociales se han venido materializando. No solamente han quedado plasmados en el texto constitucional, sino que hemos creado un modelo de gobierno, un modelo de gobernabilidad, un modelo de desarrollo liderado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, en donde cada uno de estos derechos se hacen realidad a través de las políticas y los programas sociales, económicos y culturales que tiene nuestro gobierno.
voy a mencionar otras leyes que incorporan derechos sociales. Tenemos la Ley General de Salud. Esta ley contempla el reconocimiento de que la salud es un derecho y que es una obligación del Estado crear programas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, que es una obligación del Estado crear estrategias para el saneamiento del medio ambiente, el control sanitario, y que se deben de tomar todas las medidas administrativas de seguridad y de emergencias aplicadas desde el Ministerio de Salud. Otra ley que tenemos es la Ley General de Educación. En esta ley se consigna a la educación como un derecho universal, como un derecho que debe de estar signado por la gratuidad, la calidad y la inclusión, y la responsabilidad del Estado de crear programas educativos. Otra ley en materia de derechos sociales es la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley señala lineamientos para la promoción, protección y aseguramiento del pleno goce de todas las personas con discapacidad, del pleno goce de los derechos para todas las personas con discapacidades físicas, personas con discapacidades sensoriales, personas con discapacidades psicosociales o discapacidades múltiples. Esta ley señala que el Estado debe de crear programas que garanticen el desarrollo humano integral de las personas con discapacidad y que se debe de procurar eliminar todos los patrones culturales y materiales de discriminación, de exclusión, de negación de derechos para las personas con discapacidad. Luego tenemos la Ley General de Medio Ambiente. Esta ley establece un marco normativo regulatorio en donde el Estado debe de crear lineamientos de trabajo que aseguren la conservación, protección, mejoramiento y restauración del medio ambiente y de los recursos naturales, la protección de toda la biodiversidad ambiental. Otra ley es la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y Acceso a la Vivienda de Interés Social. Esta ley tiene por objeto fomentar y promover la construcción de viviendas, con énfasis en la vivienda o en las viviendas de interés social. Y esta ley abre la posibilidad de diálogo, de alianzas y de consensos entre el sector público y privado para la creación de condiciones financieras, crediticias, materiales y técnicas que posibiliten la construcción de programas de viviendas para hacer realidad ese derecho constitucional de que los nicaragüenses tienen derecho a una vivienda digna. Cada uno de estos derechos sociales que mencioné, escritos en la Constitución política y plasmados también en las leyes mencionadas, hay otras, pero no nos da el tiempo para mencionarlas todas. Todos estos derechos fueron violentados durante los gobiernos neoliberales, es decir, de 1990 al año 2006, 3 gobiernos de manera consecutiva violentaron, pisotearon, enterraron estos derechos, ya que la salud, la educación y gran parte de los servicios básicos fueron privatizados, porque se establecieron cobros y aranceles para que las familias, para que la niñez, para que la juventud pudiera acceder a los programas de educación y los programas de salud, porque había poca inversión pública del Estado en los derechos sociales. Es decir, los derechos estaban muertos, los asesinaron los derechos. Y los gobiernos neoliberales, asesinando los derechos sociales, asesinaban también al pueblo de Nicaragua. Hubo una violación masiva, sistemática y permanente a todos los derechos que acabamos de mencionar: educación, salud, viviendas, había déficit habitacional, el acceso a los servicios básicos, derecho a la cultura, al deporte,
a la recreación, los espacios culturales recreativos eran nidos delincuenciales, es decir, todos esos derechos que acabamos de mencionar fueron irrespetados y fueron violentados. Podemos afirmar entonces que los gobiernos neoliberales eran gobiernos inconstitucionales porque no respetaban los derechos y preceptos constitucionales, eran gobiernos antidemocráticos porque no promovían la participación del pueblo en el ejercicio de los derechos sociales y eran gobiernos que estaban contra el Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho o Estado democrático y social de derecho, como reza nuestra Constitución, es que el Estado se somete y cumple los derechos sociales. Entonces, esta amplia gama de derechos sociales, reiteramos, fueron sepultados por el neoliberalismo. Al año 2007, que asume la revolución en su segunda etapa, resucitaron los derechos. Decíamos que nuestro modelo es un modelo de restitución de derechos, porque esos derechos que estaban muertos en esta segunda etapa de la revolución han resucitado, han tomado vida, se le están regresando los derechos al pueblo. El derecho a la salud es uno de ellos y se hace vida a través del modelo de salud familiar y comunitario. Hoy la salud ya no es una mercancía, sino que es un derecho vivo y la salud se caracteriza en Nicaragua por ser gratuita, de calidad, con calidez humana, con cariño, con especialización, con diversificación en los programas de atención. Hoy hemos construido una amplia gama de unidades de salud, hospitales, centros de salud, casas maternas, clínicas especializadas, clínicas para el dolor, clínicas para atender a las personas adultas mayores, para atender a las personas con discapacidad. Es decir, hay una diversidad de unidades de salud que hacen realidad el derecho a la salud. Unidades de salud que se han construido en los 153 municipios de Nicaragua. Unidades de salud que se han construido en el campo y en la ciudad. Es decir, el derecho a la salud en Nicaragua no es un discurso jurídico como lo era durante el neoliberalismo. El derecho a la salud es una realidad. Es por eso que el Estado de Nicaragua hace una inversión pública en materia de salud y el 21% del total del presupuesto general de la República va destinado al área de la salud. La salud entonces es una prioridad para nuestro gobierno. Se ha ampliado la red de programas y de infraestructura en salud. Y tenemos programas específicos como por ejemplo el programa de Amor por los más chiquitos y chiquitas que va dirigido a los niños de 0 a 6 años, como el programa Amor que va dirigido a la niñez en general con especial énfasis a la niñez en situación de riesgo, como el programa Todos con Voz que va dirigido a las personas con discapacidad, como la Operación Milagros que va dirigido a personas que tienen problemas, limitaciones visuales y otros programas que garantizan el acceso a los medicamentos, que garantizan la realización de exámenes de laboratorio, que garantizan la prevención, la atención y el combate al cáncer, a enfermedades virales, a enfermedades endémicas, a enfermedades epidémicas, la atención especializada a personas con enfermedades crónicas, la atención a personas con VIH, entre otros programas que tiene nuestro gobierno en el campo de la salud. La materialización de la salud gratuita de calidad y con calidez humana ha permitido reducir la tasa de mortalidad infantil, es decir, en el número de niños que mueren antes de cumplir un año. En el 2006, por ejemplo, teníamos una tasa de mortalidad infantil
de 29 defunciones por cada 1000 niños que nacían vivos. Al año 2020, la tasa de mortalidad infantil se redujo a 12.9. Otro indicador importante es la reducción de la mortalidad materna. Hemos sido eficientes en la protección del derecho a la vida de los niños y niñas y la protección del derecho a la vida de las mujeres. Otro logro importante de nuestro buen gobierno, gobierno que protege la vida de los niños, de las niñas y de las mujeres, es la reducción de la tasa de mortalidad materna. Hasta el año 2006, nosotros teníamos 73.3 defunciones de mujeres por cada 100.000 niños y niñas que nacían vivos. Y esa cruel, esa inhumana estadística empezó a descender a partir del año 2007 con las políticas de nuestro gobierno. Y hemos logrado reducir la mortalidad materna hasta en un 37 defunciones por cada 100.000 nacidos vivos. Esta red de infraestructura pública que hemos mencionado anteriormente es la red hospitalaria más grande de América Central. Tenemos 19 hospitales, se han rehabilitado 46 hospitales, se han construido y rehabilitado 1.259 puestos de salud, 192 centros de salud, 178 casas maternas. Estamos hablando que tenemos 3 veces más casas maternas que las que tenía el neoliberalismo. Además, se ha reforzado el sistema de salud a través de las unidades de clínicas móviles. Ya tenemos 66 clínicas móviles y en el 2020 se realizaron 1.900.000 atenciones gratuitas y de calidad a nivel familiar y comunitario. Nuestro sistema de salud cuenta con un laboratorio de biología molecular que es capaz de analizar pruebas de varias enfermedades, incluyendo la del COVID-19. Es el segundo más avanzado de la región y cuenta con un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud en el nivel 3 de bioseguridad. Tenemos una planta de producción de medicamentos que tiene capacidad para producir 12 millones de vacunas contra algunas enfermedades. Bien, hemos incrementado el personal del sistema de salud público. En el 2006 teníamos 22.000 trabajadores de la salud, al 2022 teníamos 38.141 trabajadores de la salud entre personal médico, enfermería, personal técnico y otros. El sistema de salud ha avanzado en todos los campos, en todas las direcciones. Debemos de mencionar cómo hemos restituido el derecho a la educación. Hoy en Nicaragua la educación es gratuita, es de calidad, es pertinente, es contextualizada, es inclusiva, es incluyente, es multicultural, es musical, es bilingüe. Todo eso caracteriza a la educación nicaragüense. Una educación por la vida, una educación para la no violencia, una educación para la paz, una educación para el desarrollo humano en todos los niveles y en todas las modalidades educativas, es decir, a nivel de preescolar, de primaria, de secundaria, de educación técnica y tecnológica y de la educación superior. El 21%, 22% aproximadamente del presupuesto general de la República va destinado al área de educación. Es decir, educación y salud son los dos rubros más importantes del presupuesto general de la República. Son los dos pilares sobre los que se sostiene este modelo de desarrollo humano que se impulsa en Nicaragua. Y esa calidad y esa pertinencia de la educación lo vemos en la gran cantidad de escuelas, de colegios, de institutos tecnológicos modernos que se han construido,
en la diversidad de programas de la educación superior, en el cumplimiento del 6% constitucional y en estos programas educativos de las universidades, como la educación en el campo, como las escuelas de oficio, como la universidad en línea, que nos permite precisamente tener acceso a este programa educativo, como el fortalecimiento de las 2 universidades comunitarias en la costa Caribe, la Vico y la Huracán, como la creación de la primer universidad indígena de agricultura y ganadería de América Latina, que la tenemos en la costa Caribe, entre otros programas que hacen realidad el derecho a la educación superior para las juventudes del campo, de la ciudad, para las juventudes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Hemos logrado incrementar la matrícula escolar, la permanencia escolar, la promoción escolar, todos estos indicadores que revelan cuál es el estado del arte, cuál es el estado situacional de la educación en Nicaragua. Todos esos indicadores se han mejorado. No los voy a mencionar en términos numéricos porque se nos va a ir el tiempo. Pero estamos caminando a nivel de primaria y secundaria en la universalización, estamos en la ruta de lograr la universalización de la educación. Estamos avanzando en la ruta de lograr la masificación de la educación tecnológica. Hemos visto con nuestros propios ojos en nuestros barrios, en nuestras comunidades, en nuestras comarcas, cómo se han dignificado los ambientes escolares en todos los niveles educativos. Eso ha significado cambiar los techos, los pisos, los cielos rasos, las paredes. Eso ha significado mejorar los servicios higiénicos, instalar aulas tecnológicas, laboratorios tecnológicos, educación utilizando las computadoras y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Hemos visto con nuestros propios ojos cómo se han mejorado las condiciones de vida del personal docente, apuntando a eliminar el empirismo. Durante los gobiernos liberoconservadores, el nivel de empirismo de los docentes era muy alto. Hoy las y los docentes tienen nivel de licenciatura, de posgrado, de maestría, de especializaciones en distintas ramas educativas. Y dentro de las escuelas tenemos programas sociales, como por ejemplo el programa de la merienda escolar, el PIN, el programa nutricional escolar, conocido popularmente como la merienda escolar, en donde los niños reciben alimentos de calidad, alimentos integrales que les permiten mejorar su nivel nutricional, y eso garantiza retención y promoción escolar. Tenemos el programa de paquetes escolares, en donde niños de cada uno de los niveles educativos reciben materiales educativos. Tenemos el Programa Nacional de Educación Técnica en el campo, tenemos las escuelas de oficio que permiten tecnificar a nuestra adolescencia y nuestra juventud e incorporarse tempranamente al mercado de trabajo. Bien, tenemos avances en la restitución de los derechos de las personas con discapacidad a través del programa Todos con Voz. Este programa inició con un diagnóstico nacional para saber cuántas personas con discapacidad habían en Nicaragua, qué tipos de discapacidad eran las prevalentes, entre otros elementos que arrojó el diagnóstico. A partir de ese diagnóstico, este programa ha impulsado una serie de lineamientos que permite la inclusión familiar, laboral, comunitaria, productiva de las personas con discapacidad. Hoy tenemos personas con discapacidad en las instituciones de gobierno, en las instituciones del Estado, inclusive tenemos algunos poderes del Estado que están siendo presididos por personas con discapacidad, como por ejemplo el Consejo Supremo Electoral, que está dirigido su presidencia por la compañera Brenda Rocha, que tiene una discapacidad física. Hay otra compañera magistrada titular del Consejo Supremo Electoral, Almanubia Baltodano, y así tenemos personas con discapacidad en todos los poderes del Estado. En la Asamblea Nacional, por ejemplo, tenemos 2 personas con discapacidad. Tenemos a Wilber Torres y tenemos a David López. Y ahí podemos ir
mencionando cómo las personas con discapacidad están integradas en diferentes espacios. Hoy las personas con discapacidad son protagonistas de los programas de emprendimiento que impulsa el MEFCA, el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativo y Asociativo. Es decir, a través de los programas de nuestro gobierno se atienden las diferentes dimensiones, las diferentes necesidades y se hacen realidad cada uno de los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos el Hospital Aldo Chavarría, que tiene una serie de programas de rehabilitación integral, y desde el Ministerio de Salud y otras instituciones se hace una labor de rehabilitación física, psicológica, emocional, una rehabilitación integral para las personas con discapacidad. Sobre los derechos ambientales, nuestro gobierno, a través del Marena, a través del INAFOR, a través del IPSA y otras instituciones, ha impulsado una serie de lineamientos que hacen realidad la protección de la madre tierra, a través de programas de reforestación, de arborización, de cuidado de los depósitos de agua, a través de todo lo que tiene que ver con la cosecha y producción de agua, con la protección de los mantos acuíferos, con la protección de las aguas que se encuentran en el subsuelo, con la protección de la capa productiva de la tierra, con la creación de cercas vivas para protegernos del ambiente, para protegernos de eventos, expresiones de la naturaleza. Es decir, nuestro gobierno ha creado una serie de programas y de medidas para proteger la agua, los bosques, la tierra, todos los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, tenemos 72 áreas protegidas en promedio anual que incluyen áreas marinas, terrestres, reservas privadas y reservas declaradas, zonas de agua y fuentes de agua. Se han identificado y caracterizado ecológicamente a 83.000 hectáreas en promedio anual en el periodo en los últimos años y se han impulsado programas de regeneración natural. En cuanto a los derechos de vivienda, nuestro gobierno ha creado un abanico de programas para hacer realidad los derechos a una vivienda y esto se ha hecho a través de el Plan Techo, a través del programa Bismar Martínez, a través de los programas de vivienda de interés social y son miles y miles y miles de viviendas que se han construido a través de los programas de urbanizaciones. Hoy en día los montos mensuales para poder adquirir una vivienda de interés social ha posibilitado que compañeros y compañeras de la Policía Nacional, del Sistema de Salud, del Ministerio de Educación o emprendedores o trabajadores por cuenta propia puedan acceder a una vivienda digna y segura a través de estos programas que se impulsan desde el gobierno central, desde las alcaldías y otras desde algunas entidades financieras. Bien, nuestro gobierno ha garantizado subsidios para que se tengan los recursos financieros y presupuestarios para la construcción de estas viviendas. Hay tanto y tanto y tanto más que hablar sobre la restitución de los derechos sociales. No podemos dejar de mencionar los derechos de seguridad y soberanía alimentaria, los derechos que han garantizado ese precepto constitucional que los nicaragüenses tenemos el derecho a estar protegidos contra el hambre. Y de ahí el programa Hambre Cero, que ha posibilitado disponer de la producción de alimentos. Nuestro gobierno, su estrategia de erradicación del hambre no ha sido donar alimentos, no, sino que ha sido crear las capacidades productivas en los micros, pequeños y medianos productores para generar alimentos suficientes en cantidad y en calidad. Hoy en día Nicaragua es una potencia alimentaria. Entre el 85 y 90% de los alimentos que se consumen en Nicaragua se producen en Nicaragua. Y ahí tenemos el programa del bono productivo, ahí tenemos el programa del bono tecnológico, ahí tenemos el programa, ya lo mencionamos, de la merienda escolar en las escuelas,
pero también una serie de programas que permiten que tengamos una red, que tengamos un sistema, lo que nuestro gobierno le ha llamado el sistema de producción, consumo y comercio, en donde hemos incrementado la producción de todos los rubros, la producción ganadera de todos los ganados, ganado vacuno, ganado porcino, ganado ovino, ganado, todas las formas de ganado. Tenemos un incremento de la producción de frutas, de hortalizas, de verduras, de granos, de semillas, y esa producción ha sido suficiente para el consumo de los nicaragüenses y también para las exportaciones. Nicaragua, durante esta segunda etapa de la revolución, hemos triplicado las exportaciones si nos comparamos con los niveles de exportación que teníamos durante el neoliberalismo. Es decir, este volumen amplísimo y diverso de rubros productivos agrícolas ha permitido reducir drásticamente la desnutrición aguda, la desnutrición severa en la niñez, en las mujeres, en distintos grupos de edad, en distintos sectores de la población. Derecho al deporte. Derecho al deporte. Nuestro gobierno hace realidad el derecho al deporte. 16 millones de dólares aproximadamente se invierten de forma anual para deportes. Y es por eso los estadios, es por eso las canchas, es por eso los polideportivos, es por eso las ligas masivas de béisbol, de fútbol, de karate, de natación, de juegos de mesa, y podemos ver los resultados. Hoy Nicaragua gana medallas en Juegos Olímpicos, regionales, internacionales, gracias a estos programas deportivos. Derecho a la información. En Nicaragua se respeta los derechos de información. Aquí tenemos una diversidad de canales de televisión, de radioemisoras, de medios de comunicación electrónicos que informan las 24 horas del día desde sus diferentes posiciones y criterios. Y en este país, ahí están funcionando, ahí se pueden sintonizar en el dial, ahí se pueden sintonizar en las diferentes frecuencias estos medios de comunicación radial, televisivo. Lo que no está permitido es que desde los medios de comunicación se trate de irrespetar el orden constitucional, el orden legal del país y la vigencia de los derechos humanos. Hablábamos también de los derechos de libertad religiosa. En Nicaragua existe una diversidad de iglesias cristianas evangélicas, de la iglesia católica. En la última encuesta de MIR se decía que en Nicaragua hoy la población evangélica está por encima de la población católica. Es decir, cuando hablamos de las iglesias evangélicas nos referimos a los pentecostales, las asambleas de Dios, iglesias de Cristo, nazarenos. Es decir, hay una diversidad de iglesias evangélicas que realizan cultos, prédicas, campañas evangelísticas, entregas de Biblia, con toda libertad. Inclusive en el sistema penitenciario nacional, los compañeros y compañeras del Ministerio de Gobernación pueden dar fe, testimonio de lo que estoy diciendo, que ahí se realizan cultos, hay templos, hay capillas, hay jornadas de oración dentro de las unidades penitenciarias. Es decir, en todo el país se respeta la diversidad religiosa, en las escuelas, en los parques, en las canchas, en estadios a nivel público, se realizan actividades tanto de las iglesias evangélicas como de la iglesia católica. Lo que no está permitido, volvemos al punto, es que desde un discurso religioso se llame a cometer delitos, se llame a alterar la paz social. Pero todos aquellos religiosos que se dedican a predicar la palabra de Dios, a alabar al Señor, a hacer realidad los preceptos de paz
que señalan las bienaventuranzas del Príncipe de la Paz, nuestro Señor Jesucristo, ahí están todas las prácticas religiosas. Así que en Nicaragua se hacen vida y se hacen realidad todos los derechos sociales, derechos a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, a informar y ser informado, a la seguridad social. Hemos ampliado el número de nicaragüenses que están dentro del seguro social y que gozan de programas especializados a través del seguro social. Ahí tenemos casas para personas adultas mayores que son sostenidas con el seguro social. Ahí tenemos atención a enfermedades que ameritan un tratamiento muy técnico, muy científico y muy especializado, son asumidas por el seguro social, entre otros derechos. En otros momentos seguiremos hablando y seguiremos conversando sobre la restitución de los derechos sociales por parte de nuestro gobierno, gobierno de paz, gobierno de justicia social, gobierno de bien común. Abrazos, hermanos, hermanas, compañeros, compañeras.